El imputado dijo, yo me estuve en el El tribunal no le creyó a esta persona. ¿Por qué no le creyó? Porque es un borracho consuetudinario. El sereno siempre tomaba. No le tenemos que creer, porque me parece que habrá toda la metodología, etc. Había prueba de un lado y del otro. Luego el fiscal pidió la absolución, el tribunal lo absuelve. Pasan los años y una de las personas que había participado en ese juicio lo encuentra a este testigo que habían dicho que era también en un bolichito, lo encuentra de casualidad en un bolichito, tomando un vino, lo encuentra y le pregunta: ¿se acuerda de aquel hecho que hace varios años usted declaró? Y volvió a contar la misma historia. Y dijo: a mí no me creyeron, porque yo soy borracho, porque yo dije la verdad. Y absolvieron. Entonces, fíjense si no son importantes las inspecciones judiciales. Porque el tribunal desechó esa inspección judicial, desechó eso. No se cotejaron marcas, etcétera, etcétera, etcétera. Y ese hecho les muestra a ustedes cómo, estoy hablando de 30 años atrás, ocurrieron así. Y en el país. Hoy todo eso es difícil. Que puede ocurrir. Ahora, señor, pero no todos los hechos están esclareciendo. Seguro. 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 Por eso es muy importante la inspección judicial. En su momento no se le daba toda la importancia, pero lo que se documenta aquí queda para el futuro y es fundamental. Es fundamental. Hoy en día que existe la videograbación, antes había fotografía, ahora videograbación. Antes ocurrió un hecho y se pisoteaba la escena del crimen, pasan por ahí el cadáver, fumaban. Hoy se preserva la escena del crimen. Hay una escena primaria, una escena secundaria, se preserva. Y aún así pero no se parece a la aún así no se siguen esclareciendo los hechos delictuosos. Aún así no siguen esclareciendo los hechos delictuosos. Entonces, esto que les cuento, que les sirva para que ustedes tomen debida nota y adviertan la importancia que tiene la inspección judicial. No siempre se le da la importancia que se merece la inspección judicial. Fíjense ustedes que la inspección corporal exige necesidad, no más de inspección corporal por hacer la inspección corporal, ¿no? Seguramente en un abuso sexual necesitamos hacer una inspección corporal, en las lesiones necesitamos hacer inspección corporal, pero en un delito de estafa no necesitamos hacer inspección corporal. Esto quiero que también tengan presente de acuerdo a la naturaleza del delito. Requiere proporcionalidad, respeto del pudor y la dignidad. Una mujer por una mujer. O por lo que se autoperciba. Ahora, fíjense que el código también hace referencia a que puede estar acompañado por una persona de su confianza. Ahora, no puede negarse a las extracciones sanguíneas que no sean perjudiciales para el salud. Esto de que los delitos de tránsito, no, que no me puedo. No hay. La ley lo dice. No pueden. En su momento la ley no lo decía y quedaba como apareció una interpretación jurisprudencial o una corriente jurisprudencial que sostenía así, acá se lo puede hacer. Había otra que decía no, estoy vulnerando garantías condicionales. ¿Y por qué decimos que no se vulnera garantías condicionales? Porque usted no tiene memoria de veces.
En Bolivia 3, ustedes estudiaron las garantías del principio de inocencia. Y el principio de inocencia tiene 9 corolarios y uno de ellos hace referencia a la prohibición de declarar en contra de sí mismo y la prohibición de actuar en contra de sí mismo. Esto es, cuando soy sujeto informante, la ley me permite quedarme callado en un careo, en la declaración del imputado, en una prueba de reconocimiento de voces, en una pericia psicológica, una pericia psiquiátrica, puede quedarse callado, el imputado así. En una pericia caligráfica, sujeto informante. Pero cuando el cuerpo del imputado es objeto de investigación, no puede negarse, y aquí es objeto de investigación, no puede negarse, no está vulnerable ninguna garantía. Pero en el caso de la prueba de reconocimiento, ¿puede negarse? Otro cantar. Ese es otro medio de prueba que tenemos que analizar acá. Ya lo veremos, 259 y concordante. No puede negarse, adelantando un poco el tema. ¿Por qué? Porque su cuerpo no puede investigación. Nada. Su cuerpo, nada más. No tiene que hacer nada más. ¿Cómo hacer? Nada tiene que hacer nada. Algunos se ponen detrás del cuerpo. Bueno, es así. Pero me dirán, ¿cómo se pone así? Yo alguna vez fui fiscal y cuando era juez yo también. Yo digo, si no está diputado, estaba detrás del cuerpo. Bueno, las situaciones son así. ¿Puede pasar? ¿Qué pasa? Y esto de reconocer una persona, una vez, siempre lo traigo como ejemplo, lo que ocurrieron muchos años atrás. Yo, mano armada, entran a una casa, 2, 3, por aquí, ahí, allá. Roban, la tienen a la gente, reducen, se van y se vuelven. Tengan mucho cuidado. Miren quién soy yo. Se da vuelta, se levanta la remera, toda la espalda tenía tatuada. ¿Qué hicimos nosotros? Había que buscar ese tatuaje. No buscábamos la cara, sino buscábamos el tatuaje, buscábamos y le encontramos el tatuaje. Perdió por el tatuaje, como otra el tatuaje. Reconocer de persona, no lo puso frente, como algo de espalda. Levántese la cosa, tiene el tatuaje, sí, ese es el tatuaje. Fíjense, reconocer la persona, ya lo veremos. Ya cuando lleguemos a reconocer persona, van a ver que son muy especiales. Las mujeres describen y se acuerdan de cosas que los varones no las describen o no se las acuerdan. ¿Por qué? Porque miran de una manera distinta, las mujeres tienen percepciones distintas, y mejores y peores tienen una percepción muy particular, y los varones tienen una percepción muy particular. No perciben algunas cuestiones que si lo perciben. Esto es importante en el reconocimiento de la persona. Ahora, miren, la reconstrucción del hecho es otro medio de prueba. El código se ha ocupado muy poco de la reconstrucción del hecho. Fíjense en el código, un poquito más abajo, aparece reconstrucción del hecho y le dedica solamente 3 artículos, pobrecita, reconstrucción del hecho, 3 artículos, no le dedico más nada. Parece que no había mucho por decir. Sí. Convengamos que en la práctica se realizan pocas reconstrucciones del hecho. Ahora, es importante tener presente que este medio de prueba, como lo decimos aquí, no es teatro judicial. No es teatro judicial. Sirve para verificar si una versión pudo ocurrir de cierta manera. ¿Qué podríamos decir de la reconstrucción del hecho? Si nosotros decíamos que el proceso penal es una reconstrucción conceptual de cómo pudieron haber ocurrido los hechos a través de distintos materiales, de distintas pruebas, la reconstrucción del hecho es uno de esos medios probatorios que me permitirá la reconstrucción conceptual. Ahora, la reconstrucción del hecho como medio de prueba es aquel que me va a permitir a mí reconstruir el teatro de los acontecimientos tal cual estaba en el momento en el que habría ocurrido el suceso.
a fin de establecer si el hecho pudo desenvolverse de una u otra manera. Por eso es que en la reconstrucción del hecho van los testigos, van peritos, se lo realiza a la misma hora, en el mismo lugar, en las mismas condiciones climáticas, en la misma situación, para saber si lo que dijo el testigo pudo ocurrir como él lo describió. Si el imputado declaró, para saber si lo que dijo el imputado había sido de esa manera. La reconstrucción del hecho es volver a colocar a cada uno de los actores en el lugar en el que estaba en el momento en que ocurrió el hecho. Por supuesto, para realizar la reconstrucción del hecho, primero tengo que haber incorporado la prueba. Ahora, ¿siempre se realiza la reconstrucción del hecho? No. No es tan sencillo, es complejo realizar la reconstrucción del hecho. Se necesita muchas personas, una gran organización. Pero, si yo lo tengo claro el hecho, como fiscal, ¿para qué se realiza la reconstrucción del hecho? Desde mi visión, cuando realizo la reconstrucción del hecho es porque algo no me sirve. Algunas relaciones no me sirven. Y son importantes porque ilustran respecto de cómo pudo haber ocurrido el hecho. Hace muchos años hubo un homicidio en Mar del Plata. En ese tiempo todavía no se hablaba de femicidio. En ese momento, un ex campeón del mundo era acusado de haberle dado muerte a su mujer. Y él daba una versión y había un testigo que era carbonero y que él decía que el hecho había ocurrido de determinada manera y que él lo había visto cuando este campeón del mundo, que ya falleció, lo tiraba a la mujer. La reconstrucción del hecho demostró que mentía el carbonero, que de donde él estaba, donde él dijo que veía, no podía ver nada a la hora y el lugar, etcétera, etcétera. Entonces, ¿para qué me sirve? Para reconstruir cómo pudo haber ocurrido el hecho. Con la misma luz, con la misma condición. Entonces, esa reconstrucción del hecho, ¿cómo se documenta hoy? A través de un acta, con videograbación, con fotografías también. Se traen peritos, si es necesario. ¿Por qué? Porque hay que medir, tomar distancias, etcétera, etcétera. Y se encontrarán todos presentes. Ahora, el imputado es sujeto informal a la ley. Él puede decir si participa o no. Puede pedirla y participar, puede decir yo no quiero participar. En el crimen de Cabezas, había varios imputados y estaba la denominada banda de los hornos entre los imputados. Algunos de ellos participaron y otros no participaron. Y si no participa, no está diciendo nada ni haciendo nada. Es una posibilidad. Si tiene la facultad de abstenerse, acá también puede no participar en la reconstrucción del hecho. Si quiere, participa. Y dice lo que quiere, conveniente de su posición en el proceso. ¿Estamos hasta aquí? Cuando dice discriminación específica u otro elemento de comisión, ¿eso también se refiere a las propias pruebas que surgen de hecho? Sí. A ver, el vehículo que se utilizó, el arma, etcétera, etcétera. No, mi duda venía porque vi que la muerte misma una reconstrucción, entonces quería saber si eso era una reconstrucción o no. Bueno, Nisman es todo lo que no debe hacerse. Es todo lo que no debe hacerse. Un día le tenía que explicar prueba pericial, y era la época que ocurrió, y traje un video. Y traje el video de lo que hicieron
Los peritos adentro del departamento del mismo. Sí, había los humanos. Todo lo que hicieron. El video. Esto. Siempre me acuerdo que vieron el video y lo miraron el video y lo repetí 2 veces. Esto no es inspección judicial. Esto no es prueba pericial. Esto es lo que no debe hacerse. Entonces, después de explicar inspección judicial, prueba pericial, inspección judicial, fue mucho más sencillo. Viendo ese video es todo lo que no hay que hacer ahí. Cuando se quieren hacer las cosas, se las hacen, no se las quiere hacer. A veces no se hacen por desconocimiento, a veces las hacen por conocimiento. Ahora, fíjense ustedes que este artículo 208 permite ordenar la reconducción conforme declaraciones u otros elementos de convicción. Puede haber secuestro, elementos de convicción, puede haber pericias, elementos de convicción, puede haber inspecciones, elementos de convicción. El imputado no puede ser obligado a intervenir, aunque puede solicitarlo. ¿Por qué? Porque hay el sujeto informante, no está obligado a declarar en contra de sí mismo, ni actuar en contra de sí mismo. Ahora bien, permite operaciones técnicas o científicas para dar mayor eficacia e inspecciones y reconstrucción. Es decir, todo esto se documenta en un acta. Y hoy existe la videograbación, etc. Hoy con los drones se puede hacer mucho más, antes no había nada, con los drones se puede hacer mucho más. Ya vamos a ver qué pasa con el tema de los drones en los allanamientos. ¿Qué pasa con el tema de los drones? Si yo estoy utilizando un dron como fuerza de seguridad para ver qué es lo que está pasando en otro inmueble, en un inmueble, y yo no tengo ordenamiento. El dron está permitido, no está permitido, ya lo veremos cuando lleguemos a la nocionalidad de prueba, porque el dron es un medio que está siendo utilizado. Veamos en qué momento de la discusión doctrinaria y jurisprudencial estamos atravesando en estos tiempos. Fíjense ustedes, ¿para qué realizo? Verificar si desde la posición indicada era posible ver, disparar, escuchar, ingresar o salir, como dice la hipótesis de caso. Fíjense. Prueba testimonial. La prueba más antigua de todas. Siempre fue considerada la reina de las pruebas. Ahora, siempre fue considerada la reina de las pruebas y quizás puede haber sido la primera de las pruebas que existió. ¿Y por qué? ¿Qué mejor que preguntarle a aquel que percibió el hecho por su sentido? Porque de eso se trata la prueba testimonial. Es la declaración que presta una persona que percibió el hecho a través de su sentido o algunas circunstancias vinculadas con el hecho. Porque puede ser que hubo disparos de arma de fuego y acá se da muerte de una persona a una cuadra de aquí, y una persona vio allá por la calle Ciudad de Belgrano claramente pasar a un vehículo que puede estar vinculado con este hecho. Entonces aquel testimonio sí también nos va a servir a pesar de que no vio el hecho. Entonces la declaración testimonial es la declaración que presta una persona, el órgano de prueba, el testigo, sobre lo que percibió a través de sus sentidos en relación a un hecho o alguna circunstancia vinculada con ese hecho. Estaba en la casa y vio llegar a un vecino con mancha de sangre.
O vio llegar con un televisor en la mano. Y el televisor era de 20 cuadras de distancia. Ahora, siempre fue considerada la reina de las pruebas. Ahora, ¿es creíble? Y el problema de la prueba testimonial es esa, la credibilidad del testigo. ¿Cómo sabemos que nos está diciendo la verdad? ¿Cuándo nos dice la verdad? Había algunos autores que decían, el testigo, el género humano siempre dice la verdad, solo por excepción mía. Otros dicen, otros autores decían, nah, es un mentiroso total. No solamente miente cuando quiere, sino cuando sabe que esa mentira puede favorecer o perjudicar a otro. Si yo les pregunto aquí a las alumnas presentes en este momento, si los hombres decimos la verdad o no, seguramente el porcentaje va a ser elevado en cuanto a que no somos creíbles. Por experiencias vividas, porque le contaron, porque esto, porque aquello, seguramente no nos creen nada. Bueno, fíjense, esto sucede con la prueba testimonial. ¿Y por qué? ¿Y por qué es falible? ¿Por qué es falible? Porque un testigo puede querer decir la verdad y no la dice. Porque es importante tener en cuenta qué percibió y cómo lo transmite. Todos nosotros podemos percibir un hecho, pero todos nosotros lo vamos a transmitir quizás de una manera distinta, porque no percibimos lo mismo en ese momento. Algunos no se acordarán, otros describirán por lujo de tal, etc. Esto sucede. Esto sucede. ¿Y a quién recurrimos en primer término para averiguar un hecho? Y a los testigos. A los testigos. Por eso es que siempre la pregunta es, ¿cómo hago para creerle al testigo? ¿Cómo hago para saber si me está diciendo la verdad? Esto es una discusión ardua acerca del valor del testimonio. Ahora, puede haber procesos penales donde no haya impresiones judiciales, en donde no haya reconstrucción del hecho, en donde no haya carga, donde no haya reconstrucción de personas, de cosas, culturales, pero en todas hay problemas. En todas hay problemas. El tema es la credibilidad que tiene el testigo. Y la credibilidad tiene que ver con la percepción de ese testigo. Y la percepción depende, por ejemplo, de la edad. Un niño percibe el calor del fuego, pero no puede percibir lo que está sucediendo a su alrededor, quizás, porque es lactante. Puede percibirlo, sí, pero no lo puede transmitirlo. Y hay quienes pueden transmitirlo, pero no lo percibieron. ¿Y qué se necesita para ser testigo? La capacidad para percibir, la capacidad para transmitir. Por eso, para ser testigo se necesita 16 años para ser testigo y tener responsabilidad penal. Porque puedo ser testigo y tener menos de 16 años y no tengo responsabilidad penal. Porque testigo no solamente es que presta juramento, también es que
una niña o un niño a través de cámara se no puede encontrar un hecho. Y no presta juramento en él. Y es testigo. La diferencia está en que el testigo de 16 años para arriba es el que debe prestar juramento en él, lo va a decir la ley. Entonces, ¿qué necesito para ser testigo? La capacidad de percibir y de transmitir, porque podemos percibir, a veces no podemos transmitir. Capacidad de percibir y de transmitir. Cuando la ley me exige a mí que tengo la carga pública de ser testigo, como tengo de 16 para arriba. ¿Por qué? Porque si no voy, me llevan. Porque ustedes ya vieron en el proceso civil que ser testigo es una carga pública. Ahora, fíjense ustedes que el Código Procesal Penal se va a ocupar a partir del artículo 227. Se interroga a quien conoce los hechos cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. Vale suyo que vamos a citar a quien conoce los hechos. Si no conoce el hecho, ¿para qué lo vamos? Esto tiene que ver con la pertinencia. Cuando hablamos del elemento de prueba, el elemento de prueba tiene la legalidad, la pertinencia, la relevancia. La declaración tiene que ser pertinente, vinculada con ese. Ah, no, porque yo lo vi a ese muchacho otra vez peleando en un lugar. Me sirve para demostrar que tenía un comportamiento violento ya en otros momentos, pero no en relación a ese acontecimiento histórico y valioso, pero sí me sirve como una referencia para ejemplificar el comportamiento violento. Por ejemplo, estamos en un caso de lesiones a la esposa y una exnovia declara: sí, a mí también me golpeaba. Es un elemento a tener en cuenta, un elemento muy importante, porque uno de los patrones de conducta que tienen los violentos es que son reincidentes, no en el artículo 50, sino reincidentes con su pareja, a todas las golpeas, a todas las mandatas. Ahora, se interroga a quien conoce los hechos cuando su declaración pueda ser útil para descubrir la verdad. El 228 dice que tiene el deber de concurrir y decir verdad, salvo excepciones legales. El deber de concurrir porque es una carga pública y decir verdad. Porque si falta la verdad, incurre en delito, por eso es que presta juramento de ley. Ahora, todo testigo tiene que decir la verdad de todo cuanto supiera y le fue preguntado, y debe comparecer. En cambio, el diputado no está obligado a declarar ni contra sí mismo. Ahora bien, todo testigo debe declarar y decir la verdad. Pero la ley establece excepciones, priorizando otros intereses. Por ejemplo, la cohesión familiar le dice a determinados familiares, ascendientes, descendientes, cónyuges, personas que conviven en aparente matrimonio, hermanos, primos, hermanos. El artículo 30 de la Constitución Provincial le agrega el parentesco por afinidad. Ustedes saben que el parentesco por afinidad es el que une a uno de los cónyuges con la familia política. Están la suegra y el suegro, la nuera y el yerno, y luego viene el cuñado. Generalmente la oportunidad histórica de la suegra para contar todo lo que se guardaba respecto del yerno. Estas personas no pueden declarar en contra del imputado, salvo que el delito haya sido cometido en su perjuicio, o con una persona que se encuentre unida al imputado por un vínculo igual o más próximo que aquel que la relaciona con el imputado.
Un hijo puede denunciar al hermano porque le pegó a los padres. Ahora bien, la ley establece la protección de vínculos familiares en el artículo 2, 29 o el 228. 229. Y también hay que tener el artículo 30 de la Constitución Provincial, porque el artículo 30 es más amplio. Llega hasta los parientes consanguíneos, hasta el cuarto grado. Y el parentesco por la afinidad en primer y segundo grado. Ahora, ¿qué pasa con estas personas? Solamente puede declarar a favor de él. A favor, nunca puede declarar en contra. Salvo la excepción que te depende. Fíjense que el código, los códigos procesales penales provinciales va a decir prohibición de declarar, como dice el de aquí. Prohibición de declarar. Hay otro artículo más adelante que dice deber de abstención. Bien. Prohibición de declarar. Vínculo familiar. Cohesión familiar, que no se destruya la familia por el presente de un hecho delictuoso. El legislador priorizó determinados intereses. La unión familiar. Pero también existe el deber de abstención. Y aquí el legislador va a enumerar taxativamente quiénes tienen el deber de abstenerse. Una es la prohibición de declarar, la otra es el deber de abstenerse. Veamos quiénes son. Los ministros de un culto admitido. Los ministros de un culto admitido. Los abogados, procuradores y escribanos. Los médicos, farmacéuticos, parteras y demás auxiliares en el arte de curar. Los militares y funcionarios públicos o dependientes del Estado. Bien. Hace referencia a 10 profesiones. Estas personas, cuando son citadas, tienen que informar. Yo he sido el médico, yo he sido el abogado, porque no es por la profesión, sino es porque en el ejercicio de esa profesión han conocido situaciones o hechos que de otra manera no lo hubieran conocido. Nadie le cuenta a un sacerdote su pecado si no fuera porque uno busca el perdón. ¿Y por qué sacerdote? ¿Y por qué médico o farmacéutico? Porque ustedes estudiaron en Derecho Penal, parte especial, el secreto profesional. Los médicos conocen secretos de los pacientes que de otra manera no lo hubieran conocido. Porque el secreto puede ser porque el paciente se lo contó o porque el médico lo advirtió. El médico advirtió algo que el paciente no quiere contar. O el paciente le contó algo que solamente se lo cuenta porque es médico. Si no, no se lo hubiera contado. Lo mismo pasa con el privado. Fíjense que habla de los ministros del culto admitido. Quedan fuera todos los chamanes, todas esas sectas baratas, todas esas cuestiones, chamanes,
Eso que hablan de las vibras, de las chakras, de todas las tonteras que tienen. Todo ese recurso de para poder procesar penal no puede probar ninguno. Ya han fundido todo. Tener la plata, los chakras, los chamanes. Todas esas cosas no vayan, esas cosas estudien, no compren el código, estudien, nada, no se preocupen, es chamanes, ya, estamos hartos de que nos pongan alfileres, que nos pongan esto, que nos pongan ángeles, no gasten en mesa seria, porque ya nosotros la mesa la comemos al pollo, las cosas no importan, no pasó nada, no se preocupe. Bueno, hablando en serio, un culto admitido son aquellos cultos que solamente son admitidos por Secretaría Nacional de Culto, hermano, maestro. Porque alguno me mira como diciendo, ¿cómo no va a creer en un chamán, en cosas? Está bien, yo lo entiendo, ustedes creen, ustedes quieren creer, está bien. Esto que venden el amor eterno, que venden las cuestiones así, con encontrar el amor de su vida, que va a volver el ser amado, vuelve manso y sumiso. Está bien, que si yo, bueno, es así. Pero bueno, yo simplemente digo lo que dice la ley, yo le voy a decir lo que ustedes tienen que pensar, o lo quieran. Ustedes si quieren seguir, sigan gastando un rato, no hay ningún problema. Ahora, también el artículo 31 hace referencia a que las partes y el Ministerio Público pueden solicitar la protección frente a intimidación o represalia, esto va de suyo. Si no lo hubiera hecho el legislador, lo mismo se lo hacía antes, lo mismo se lo hacía. El testigo decía conmigo y el policía y el juez fiscal ponían una protección, consigna, no hay ningún problema, pero está bueno que diga. Ahora, lo que volvemos a decir, el testimonio es frecuente, pero no es infalible. La percepción, la memoria, el lenguaje e intereses deben ser controlados. Ahora, ¿cómo se le recibe declaración a un testigo? Lo va a decir el Código Procesal Penal. Tienen allí ¿cómo dice declaración? Dice. No, la declaración, por favor. ¿Cómo dice el subtítulo? Forma de declaración. Es un artículo un poco extenso. 2.5 tiene puntos de aparte. Por favor, a ver. Antes de comenzar la declaración, los testigos serán instruidos acerca de las penas del falso testimonio que estarán juramento bajo pena de nulidad, con excepción de los menores de 16 años y de los condenados como partícipes del delito que se investigue o de otro condenado. Hasta ahí, gracias. Ahí, fíjense, antes de prestar declaración, serán instruidos de la pena del falso testimonio. Señor, usted ha sido citado a fin de prestar declaración testimonial en la causa que sigue en contra de fulano tal. Yo le informo que en cuanto testigo usted debe decir la verdad y cuando supiere se puede preguntar. Y que el Código Penal a aquel testigo que falta la verdad o cae en todo en parte la verdad que supiere contar, castiga por una pena que va de 1 a 4 años y puede llevarse a 10 años cuando la declaración tiene para buscar a la situación imputada, se dice 275. O directamente le leen el artículo 275. Y te hago conocer ya la experiencia. Ya. ¿Qué pasa si tiene menos de 16 años? No le tomamos puramente el rey porque es indicado. Bien, por favor, continúen. Inmediatamente se interrogará separadamente a cada testigo, incluyendo su nombre, apellido, estado, edad, profesión, domicilio, vínculo de parentesco y de interés por las partes y cualquier otra circunstancia que sirva para apreciar su relación. Bien, muchas gracias. ¿Qué le preguntamos? Nombre, domicilio, etcétera, etcétera. Y luego le pregunto por las generales de la ley, que es lo que su compañero recién acaba de leer. ¿Qué vínculo tiene con el diputado? Usted, pariente, amigo, enemigo, acreedor, deudor, tiene algún interés en el resultado del juicio. Esto también es importante. Que sea amigo no quiere decir que no va a declarar. Puede declarar, pero ojo, de amigo, no lo olvide en el juramento de ley. Si tiene algún interés en el resultado del juicio, generalmente los familiares de la víctima dicen, yo quiero que lo condenen, bueno, pero tiene que ser verás el dicho, cuénteme lo que pasa. Y si son familiares, obviamente, eso ya lo hablamos antes, son familiares, y usted no va, solamente puede declarar a favor. ¿Algo más dice el artículo? Por favor. Si el testigo pudiera abstenerse de declarar, se le deberá advertir
bajo pena de nulidad que goce de dicha facultad, lo que se hará contar. Bien. A continuación se le interrogará sobre el hecho y corresponde de acuerdo con el artículo 132. Para cada declaración se elaborará acta con arreglo al artículo 134 y 135. Bien, muchas gracias. Veamos. Primero, le advertimos la pena del falso testimonio. Luego, datos obligatorios. Después, por la general de ley. Y después, declara. ¿Sí? Ya veremos que en el juicio preguntará primero el que lo propuso. En investigación penal probatoria va a preguntar seguramente siempre preguntar el fiscal y pueden asistir las partes si lo han pedido. Si no. Y si no lo han pedido y se han hecho tramos declarados, pueden participar. Ahora, resta señalar con relación a aquellas personas que tienen el deber de abstención, como los abogados, escribanos, militares, funcionarios de los secretos de Estado, etcétera, etcétera, que ellos tienen que manifestar. Disculpe, yo no intervengo. Y será el juez, y en ese caso estamos en un juicio, por ejemplo, el juez que dirá, está bien, usted tiene deber de abstención. Nadie lo puede relevar, solo el que le contó el secreto. Solo el que le contó el secreto le puede relevar. Sí, cuente, por favor. A los únicos que no se lo puede relevar es a los ministros de un culto. ¿Por qué? Por el secreto de confesión. ¿Estamos con ese tema? Bien, esto lo dice la ley. Bien. Hace un momento les dije que la prueba testimonial fue considerada por mucho tiempo la reina de la prueba. Pero con el tiempo empezó a advertirse la falibilidad de las declaraciones. Porque el testigo no siempre decía la verdad. Y no decía la verdad porque a veces no recordaba, porque su percepción no había sido adecuada, o porque no quería decir la verdad, distintas razones. Entonces se buscó otro medio de prueba que tuviera una mayor eficacia conviccional y así apareció la prueba pericial. ¿Por qué? Porque la prueba pericial hace su aparición en el proceso penal cuando se advierte que la prueba testimonial no era suficiente para esclarecer un hecho delictuoso. Entonces se buscó algo que tuviera una mayor eficacia conviccional y así apareció la prueba pericial. Ahora, la prueba pericial es un medio de prueba para obtener o valorar información mediante conocimientos científicos, técnicos o artísticos. Es decir, para acreditar la existencia de un hecho o los extremos de imputación delictiva, objetiva y subjetiva sean necesarios conocimientos en una determinada ciencia, profesión, deberá ordenarse una pericia. Porque el fiscal o el juez no pueden escudarse y decir yo sé de armas. Y por eso no necesito una pericia para saber el calibre de un arma, si el arma ha sido disparada recientemente o no. ¿Por qué? Porque el conocimiento privado no puede ser controlado por las partes. Y aquí se necesita control. Fíjense lo que dice el primer artículo que hace referencia a la prueba pericial. Fíjense que el Código Procesal Penal hace referencia en el primer artículo cuando se ordena una prueba pericial. Empieza con cuándo empieza el artículo. Por favor.
Cuando para descubrir o valorar los elementos de prueba fuera necesario o conveniente poseer conocimientos especiales como una ciencia apto para el mismo. ¿Cómo dice la primera parte? ¿Cómo dice la primera parte? Se podrá haber una pericia a un servicio cuando para descubrir o valorar un elemento Cuando para descubrir o valorar un elemento de prueba sean necesarios conocimientos específicos en un arte, ciencia o profesión o técnica. Entonces, ¿qué quiere decir? Que a los jueces, que a los fiscales les debemos exigir que conozcan de derecho, pero no que conozcan de balística, que conozcan de documentología o que conozcan de medicina legal. ¿Por qué? Porque cuando se necesita un conocimiento específico en arte, ciencia o técnica, se va a una ciencia, profesión o técnica, se va a requerir a quienes tienen esos conocimientos especializados. ¿Y quiénes son ellos? Los peritos. ¿Y quiénes son los peritos? Los que tienen título habilitante para desempeñarse como tales. Perito balístico, perito en documentología, perito en accidentología, médico legista, etcétera, etcétera. Fíjense que el código les va a hablar de personas que aún no teniendo título sea idónea para llevar adelante la pericia. Esto sucedía hace mucho tiempo con los mecánicos. El mecánico de un taller era el que realizaba las pericias. Hoy ya existen peritos en materia de accidentología, en materia. Hay ingenieros especializados en automóviles. Ahora, el perito puede ser oficial, trabaja en el Estado, o puede ser particular. Todo el que quiere ser perito se inscribe en la Corte de Justicia, presenta el título habilitante y se inscribe. Y cuando se necesita ordenar una pericia, la pericia puede ordenar de oficio o de iniciativa de parte, se buscan peritos oficiales, y los peritos oficiales se buscan en el registro de peritos que tiene la Corte de Justicia. Se necesita un contador, se necesita ingenieros, etcétera, etcétera. Allí se pueden buscar peritos oficiales o peritos de parte. En general, los peritos oficiales ya están. El CIF, que es el cuerpo interdisciplinario forense del Poder Judicial, tiene médico, tiene psicólogo, tiene psiquiatra, tiene psicopedagogo, tiene genetista, tiene bioquímico, tiene contadores públicos para realizar pericias, etcétera, etcétera. Si fuera de ellos se necesita alguna vez se necesitó alguien que conozca de arqueología y se envía un oficio aquí a la escuela de arqueología y ellos designan a un perito oficial. Sí, ¿quién quiere preguntar? La nulidad por la falta de notificación que requiere 246 es absoluta, ¿verdad? Claro. A ver, ya llegamos ahí. Okay. Fíjense, procede cuando para descubrir o valorar un elemento sea necesario o conveniente poseer conocimientos específicos. Ahora, se requiere título habilitante si la profesión está reglamentada o si no, idoneidad manifiesta. Hoy en día ya no hay idoneidad manifiesta, ya no se permitiría tener, porque ya hay título habilitante para todo en general. Ahora, lo que plantea su compañero del 246, ¿qué pasa? Cuando se ordena la pericia, ¿cuándo se puede ordenar? De oficio el propio fiscal, en la investigación penal probatoria. En el juicio, a pedido de las partes, el juez no podría nunca ordenar, porque no ordena nada de oficio. Ahora, si lo ordena el fiscal, en la investigación penal probatoria, tiene que notificar al imputado, a las partes, notificarlo para que ellos designen un perito de control. Si no lo notifico, es nulo. Y la nulidad es absoluta. Tiene que ver con la intervención del imputado. Tengo que notificar de la pericia
Le doy un tiempo, 5 días, 2 días, 4 días, 2 horas. Recién ocurrió una muerte, tengo que hacer una autopsia, 2 horas para que designen un perito. Si no se designa al perito, quiero decirlo, si no quiero no decirlo. Pero si no lo notifico, que puede designar perito, es nulo. Ahora bien, una vez que el perito realizó su tarea y nos envía ese dictamen pericial debe tener algunos requisitos. Primero, la descripción del objeto a peritar, las operaciones realizadas, las conclusiones y la firma. Dice el código la fecha, me parece que tiene que tener la firma, porque si no tiene la firma es un documento inexistente. Lo va a decir el código más adelante en cuanto a que tiene que tener el dictamen. Ahora, tengo que notificar antes de realización, pero también después. Una vez que tengo el dictamen pericial, también tengo que notificar a la parte. ¿Cómo no lo voy a notificar? Si no lo notifico, es nulo también, por más que haya notificado la realización, si no he notificado las conclusiones. Fíjense, notificación previa al fiscal defensor bajo pena de nulidad. Fíjense ustedes que esta es una nulidad específica porque es un artículo que claramente establece esa sanción procesal, salvo urgencia o indagación simple, salvo caso de urgencia. Yo les digo, aun cuando se trate de un caso de urgencia, siempre notifiquen, o como litigante, siempre exijan la notificación, o dejen pasar, que no notifiquen y después se cae el acto. ¿Sí? ¿Profe? Sí. En el caso de la Cámara GES, no notifican al trabajador. También. Sí, por supuesto. Cámara GES también. Tenemos que analizar la Cámara GES. Claro, porque la Cámara GES es también un medio de prueba. Es un medio de prueba. Es un medio de prueba. Y tengo que notificar a las partes antes de su realización. Ya vamos a hablar en la próxima clase de la Cámara GES. Ahora, fíjense, ¿cómo hago para controlar una pericia? Fíjense, pregunta que debe hacerse un litigante, que debe hacerse el abogado defensor, el querellante. ¿Cómo debe hacer? ¿Cuál es el objeto preciso de la pericia? Tiene que tener un objeto preciso la pericia. No esto. Mala pregunta pericial. Diga el perito si el imputado es culpable. ¿Cuál es el objeto preciso de la pericia? ¿El perito tiene idoneidad suficiente? Es decir, quien está realizando tiene título habilitante, lo presenta al título. ¿Qué método utilizó y si es aceptado en la disciplina? Es decir, es fundamental, y esto nunca lo hacen las partes. ¿Cuál es el psicólogo? Usted me dijo que no puede mentir, no puede fabular. Usted realizó algún sencillo resumen. ¿Cuál es la técnica que utilizó? Esta técnica. ¿Está científicamente aprobada por quién? ¿Cuándo lo aprobaron? ¿Por cuándo? La defensa fue notificada y pudo controlar la pericia. Porque yo me notifican. ¿Cómo es el procedimiento? Ojo con este tema, que pregunta de examen. Tengo que notificar la pericia. Bien. Tengo que darle un plazo. 24, 48 horas, 5 días para designar un perito. Bien. No lo designé, se realiza. Lo designé. Tengo que especificarle cuándo va a empezar la pericia después. Me ve que digo, sí voy a designar y lo designo a este. El perito oficial tiene que decirle cuándo va a empezar la pericia para que la controle. Y los dos, el perito de control va a estar mirando, va a estar observando lo que realiza la pericia. ¿Cómo lo realiza? Y después podrán realizar un dictamen conjunto, si están de acuerdo los dos, o dictamen separado. Ahora, siempre deben tener presente que si pudo controlar las conclusiones se responden a los puntos periciales y si la pericia explica sus límites o sobreafirma. No se olviden que una mala pregunta produce una mala pericia. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Como abogado, yo no soy psicólogo, ni soy psiquiatra, ni soy médico, ni soy ingeniero. Si tengo un perito de control, si ya he conseguido un perito de control, porque la parte puede pagar el perito de control, ¿qué pido? ¿Por qué eres el especialista? ¿Qué pido técnicamente?
Bien, esto es, ya pasaremos a medios auxiliares de prueba allí, y después volveríamos de nuevo vamos a terminar con medios de prueba y recién volvemos a medios auxiliares de prueba, pero eso ya será en la próxima clase. ¿Alguna duda de lo que vimos hoy? Bien, muchas gracias. Buenas noches.